Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer los primeros 11 versículos. Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente, en orden, entendiendo o poniendo en el entendimiento en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales. Ustedes, versículo 2. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad en ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor Dios, en esta mañana, ahora al abrir tu palabra, queremos pedirte, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro y que nos enseñe y ayudándonos a entender las verdades de ella y aplicándolas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a estar hablando acerca de nuestro servicio a Dios, los dones espirituales. Y hay mucha enseñanza acerca de los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones? Si hay dones que son vigentes o cuáles son los dones que no están vigentes hoy día. Pero en primer lugar, vamos a identificar de dónde vienen los dones espirituales. A ver, ustedes que han leído, van a participar conmigo, ¿ya? ¿De dónde provienen los dones espirituales? Van a traducir para ellos, ¿no? Sí, si no me van a ver y no saben qué les estoy diciendo. A ver, ¿de dónde vienen los dones espirituales? Miren en su Biblia. ¿De dónde provienen? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, los dones provienen ¿de quién? De Dios. Por medio del Espíritu Santo. Pablo empieza diciendo, hermanos, yo no quiero que tengan que falta de conocimiento. Acuérdense que la palabra ignorar viene de la palabra griega agnoeo, y tiene una partícula negativa que significa no saber por falta de información o inteligencia. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ninguno en la iglesia sea ignorante en cuanto a los dones espirituales. La Biblia es clara hablando de los dones espirituales y los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿uno nace con un don espiritual o no? Antes de contestar, piensen bien. ¿Uno nace con un don espiritual? No, porque acabamos de identificar que ¿quién es el que da el don espiritual? El Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo yo tengo el Espíritu Santo?
Cuando yo creí en quién, en Cristo Jesús como mi Salvador. En el mismo momento que yo acepté a Cristo Jesús, Pablo dice en Efesios, al haber oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿desde cuándo está morando en mí o viviendo en mí el Espíritu Santo? Desde el momento que yo he creído en el Evangelio, en la persona de Jesucristo. Así que cada uno que ha creído en Cristo Jesús, sí o sí, tienes el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, y en el momento que tú has recibido el Espíritu Santo, Dios te ha dado ¿qué? Un don espiritual. Cada uno de nosotros tenemos a lo menos un don espiritual. Algunos tienen más de uno. Muy bien, entonces vamos a ver en el libro de Corintios cuáles son esos dones que Dios nos ha dado. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces voy a hacer la pregunta varias veces porque quiero que ustedes entiendan que es el Espíritu Santo que da los dones espirituales. El Espíritu Santo, que es Dios, nos da dones espirituales. Por lo menos, ¿cuánto dona cada uno? Un don espiritual a cada uno de nosotros. Entonces, si tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes un don espiritual. Ahora te toca a ti descubrir cuál es ese don, ¿no? Y Pablo va a presentar diferentes dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Ahora, ¿para qué nos ha dado un don? ¿Para qué tenemos el don espiritual? Para decir, mírenme, yo tengo 20 dones, ¿no? Oh, yo tengo 8. ¿Para eso? No, dice que es para edificar a la iglesia con ese don espiritual, para servir a Dios. El don no es para estar enorgulleciéndonos y decir, ¡ja! A mí Dios me necesita en su iglesia. Yo soy indispensable. No. Es para servir a Dios y servirlo con humildad. Acuérdate, somos salvos ¿por qué? Por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Y nosotros tenemos también, por gracia, servimos a Dios. Es la gracia de Dios que nos enseña cómo debemos vivir una vida que agradable a Dios continuamente. Entonces, tenemos un don espiritual. Yo tengo un don espiritual. Tú tienes un don espiritual, porque desde el momento que yo he creído en Cristo y tú has creído en Cristo como tu Salvador, has recibido el Espíritu Santo y con ello también un don espiritual. Así que ninguno es ignorante acerca de esto ya. Ya sabes, si eres hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes un don espiritual. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. La palabra dones espirituales, porque Pablo dice acá acerca de los dones espirituales, viene de la palabra griega charisma o charisma, que son capacidades, que son dádivas divinas, regalos de Dios. Dios me quiso dar una capacidad. Entonces es una capacidad dada por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un don espiritual? Una capacidad dada por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Uno nace con un don espiritual? No. Nosotros nacemos, ¿qué? Con talentos naturales, ¿no? Entonces, yo tengo el talento de ¿qué? Ustedes que me conocen, ¿cuál es mi talento? De molestar, ¿no? Aparte de molestar, ¿cuál es mi talento natural? De la música, ¿no es cierto? Entonces, eso es un don espiritual, es un talento natural. Es un talento que yo nací con él, ¿no? Algunos de ustedes tienen talento para hacer deportes, ¿no? Pueden hacer deporte extremo, pueden saltar en el aire, dar 30 vueltas, caer sobre su dedo. Otros tienen la habilidad, el talento de parar sobre sus dedos
¿no? Y dar vueltas y nunca marear, ¿no? Yo paro sobre mi dedo y me duele, ¿no? Y me mareo con la primera media vuelta que hago. No tengo ese talento natural. Pero algunos tienen talentos, otros tienen talentos musicales, unos tienen talentos de deporte, otros tienen talentos de cocina, las mujeres especialmente, ¿no? Entran en la cocina y la cocina saque un olor rico. Eso es un talento. Porque hay otros que entran en la cocina y no pasa nada, ¿no? Lo hacen porque ya me casé y me dijeron, mi mamá me dijo que tengo que cocinar ese hombre, ¿no? Pero a los que tienen el talento le sacan el sabor, el jugo a la cocina, ¿no? Entonces es un talento de poder cocinar y cocinar rico. ¿Cuántos tienen ese talento? Mi esposa tiene talento. Ella entra a la cocina y saca sabor a la cocina, ¿no? Yo entro en la cocina y saco ruido, ¿no? Así que, ¿cuáles otros son los talentos naturales? ¿No? Habilidades manuales. Hay otros que pueden usar sus manos para hacer cosas, crear cosas naturales, ¿no? Otros que pueden talento de poder hablar bien. Pero don espiritual, el don espiritual es en el momento que yo acepté a Cristo, Dios me da esa capacidad divina o esa dádiva divina para poder servir con ello a Cristo, a Dios. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, veamos ahora. Dice, sabéis, versículo 2, que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, cuando uno no tiene a Cristo, uno va y sirve normalmente a los dioses paganos. Uno vive su vida en su carne, uno vive su vida en su propia opinión, como bien le parezca. Y uno no quiere que nadie le diga nada porque uno dice, bueno, esta es mi vida. Pero en Cristo no puede ser así. En Cristo tenemos el Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros. En Cristo hemos recibido un don espiritual y ahora en Cristo tenemos el privilegio de poder servir a nuestro Dios. Entonces, Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si tú eres creyente, no puedes maldecir a Cristo. Uno que no es creyente, maldice a Dios a cada rato, ¿no es cierto? Uno que no es creyente habla mal de Dios, pero uno que es creyente conoce a Cristo. El Espíritu Santo de Dios nunca te va a guiar a hablar mal de Dios. El Espíritu Santo no te puede guiar a blasfemar a Dios. Por eso, al decir, no, yo soy cristiano, pero continúo en mi vida de pecado, no pueden ir, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a vivir en pecado y a blasfemar el nombre de Cristo. Entonces, nadie que es creyente puede hablar mal de Cristo ni blasfemar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nunca nos puede guiar a hacer lo malo. Yo hago lo malo porque yo deseo hacer lo malo y yo decido hacer lo malo. Y aún como creyente a veces hacemos lo malo, tomamos malas decisiones y queremos vivir la vida a nuestra manera. Pero tenemos que arrepentirnos de ese pensamiento y volver a Cristo, porque Dios nos ha dado dones espirituales para vivir una vida de servicio continuo a Él. Ahora bien, hay que, versículo 4, ¿qué hay? ¿Qué hay según el versículo 4? ¿Diversidad de qué? De dones. Entonces, ¿diversidad de qué está hablando? De dádivas dadas por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay diversidad. La palabra diversidad son diferentes, una mezcla de dones. No todos tenemos el mismo don espiritual. A mí el Señor me ha dado un don, a Marco el Señor le ha dado otro don, a Manuel el Señor le ha dado otro don, a César le ha dado otro don,
a Aarón le ha dado otro don. Cada uno de nosotros tenemos diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? El Espíritu. El Espíritu es lo mismo. Es decir, es el mismo Espíritu de Dios que da diferentes dones, diversidad de dones en la iglesia. Pero también hay ¿qué más? Hay diversidad de ministerios, ¿no? Es decir, diversidad de servicio. Cada don lleva a un servicio, a un ministerio, pero el Señor es el mismo. Todos servimos al mismo Señor. Y en el versículo 6 dice, hay diversidad de ¿qué? De operaciones. Esa palabra operaciones significa efecto. Hay diversidad de efecto o de obrar, diferentes obrares de los dones. Cada don lleva a un efecto diferente, una efectividad. También es la palabra efectividad. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí Pablo hace una mención de la Trinidad de Dios. El Espíritu, el Señor y Dios. Las tres personas. Toda la esencia de Dios está en acción cuando hablamos de los dones espirituales. Entonces, hay diversidad de dones. La iglesia La Roca tiene diversidad de dones. La iglesia La Roca tiene diversidad de ministerio. ¿Por qué? Porque tú tienes un don diferente del mío. Y la iglesia tiene diferente efecto obrar a través de esos dones, porque todos servimos al mismo Dios. Lo clave, versículo 7. Pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Ahora, esta palabra provecho, ¿es provecho personal o provecho para la iglesia? Según Efesios, es para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. Desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, tienes un don espiritual. Es una capacidad que el Espíritu Santo te ha dado. ¿Ya? Entonces, el don viene en el momento de creer en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Versículo 8 al 10. Porque a esto es dada, ¿por quién? Por el Espíritu. Haga tu lista ahí, que es palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, ¿qué? Fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿qué? Dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes tienen diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. El Señor les ha bendecido. Tienen palabra de sabiduría, es decir, los que pueden entender la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Ellos, acuérdense que cuando él estaba escribiendo el contexto de esto, todavía no estaba completo las escrituras. ¿Ya? Entonces era necesario palabra de sabiduría. Los apóstoles estaban recibiendo palabra de sabiduría, palabra de conocimiento para dar a las personas. Recién con el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, es donde Dios dice que sella la profecía. Ya no hay más nueva revelación de Dios.
Entonces hoy en día uno no puede decir, Dios me ha revelado algo nuevo. No. Todo lo que Dios quería revelarnos está escrito en la palabra. Pero en la época del apóstol Pablo, acuérdense que ellos no tenían la Biblia como nosotros. Era necesario estos dones. Entonces Pablo va hablando de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento de cosas. A otros fe. Fe no solamente para creer en Cristo, sino fe para vivir la vida que ellos les tocaba vivir. Y nosotros también tenemos este don. Hay algunos que tienen fe, una fe grande y fuerte en Dios. Era necesario en ese entonces dones de sanidades. A otros el hacer milagros, podían llamar en el nombre del Señor y hacer milagros delante de otros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, podían distinguir si el espíritu era el espíritu de demonio o era el espíritu de Dios, si alguien hablaba por el poder del demonio o por el poder del espíritu de Dios. Tenían esa capacidad. A otro que dice diversos géneros de lenguas, ¿no? Ahora, acuérdense que el don de lenguas era una capacidad dada por el Espíritu de Dios de poder hablar en otro idioma sin haberlo estudiado ese idioma antes. ¿Ya? Cuando habla de lenguas siempre está refiriéndose a idiomas. No estaba hablando de hablar. No está hablando de eso, de algo que nadie entiende y otro inventa una interpretación. Había diversos géneros de lenguas y miras, enseguida sigue y a otro que interpretación de lenguas. Entonces uno hablaba en un idioma desconocido para ellos en ese entonces y había otro que el Espíritu Santo le daba la capacidad de entender y de poder interpretar o de traducir esa lengua. Hoy en día no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan 6, 8, hasta 10 idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han estudiado, ¿no? Nosotros de Curazao, que vivimos en Curazao, hablamos normalmente 4 idiomas, ¿no? Entonces, si yo quiero engañar a la iglesia, yo puedo agarrar mis 4 idiomas y mezclo las palabras y uno dice, el pastor habla en lenguas, ¿no? Y uno grita, amén, aleluya, y no entendió nada, ¿no? Entonces, era necesario, si yo voy a hablar en lenguas, que alguien me traduzca, ¿no? Puedo hablarles en papiamento y bisa mo a ver unos turta ahí haya una revelación nuevo di Señor y tú ustedes quedan contentos. Si ustedes no me entienden, entonces mejor tengo que hablar en español, dice Pablo, ¿no? En cambio, Luigi y Dani me pueden entender. ¿Por qué? Porque ellos también hablan ese idioma. No es porque el Espíritu Santo les dio, porque ellos también nacieron en esa isla donde se habla esas lenguas. Hoy en día no hay necesidad de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas está hablando acá? Pero dice todas estas cosas. ¿Qué cosas? A ver, ahora es tiempo para ustedes participar. De los dones. Muy bien, los dones espirituales. ¿Quién las hace? Según el versículo 11, ¿quién los hace? El Espíritu. ¿A quién las da? ¿A quién las da? Dice ahí, repartiendo a cada uno en particular. ¿Y cómo las da? Como Él quiere. Entonces nadie puede reclamar a Dios, ¿por qué a David tú le diste un don que a mí no me diste? No, a cada uno en particular como Él quiere. Dios tiene la libertad
de repartir los dones a cada uno en particular, como Él quiere. Ahora, quizás en una iglesia hay 2, 3 personas que tienen el mismo don, pero el efecto o la operación es diferente. Hay muchos que tienen el don de poder servir, pero cada uno sirve en una capacidad diferente. Entonces el efecto de ese servicio va a ser diferente. Pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. Nada para mi propio provecho. Nada para mi propia gloria. El Espíritu Santo es el que da los dones a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, saltemos un ratito al versículo 28, porque aquí Pablo va a hablar de la prioridad de los dones. Versículo 28. Y a unos puso Dios, ¿dónde? ¿Dónde hay que usar los dones espirituales? En la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia. La palabra primeramente habla de orden. ¿Cómo los puso? Apóstoles. Luego, ¿qué? Profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en la iglesia de Corinto, lamentablemente, ellos empezaron a hacer desorden dentro de la iglesia con los dones. Las personas estaban enseñando y uno se levantaba y decía: yo tengo palabra del Señor, y cada uno quería hablar de su revelación que Dios le dio. Otro se levantaba y empezaba a orar en lenguas y nadie le podía interpretar, y él decía: este es mi don espiritual, así que lo tengo que practicar dentro de la iglesia. Y hubo un desorden, y Pablo dice: es necesario corregir. Acuérdense que el libro de Corintios, él está corrigiendo muchas prácticas inapropiadas que la iglesia tomó como costumbre. Y él dice: primero son los apóstoles, los que reciben de Dios el mensaje para poder dar al pueblo y enseñar a la iglesia. Luego están los profetas, los que podían ir y predicar y anunciar a las masas la palabra de Dios. Después vienen maestros, los que se pueden sentar con 1 o 2, un grupo grande, un grupo pequeño, y enseñar. Después, dice él, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Lo pone ya casi al último. Pero todo esto tiene que ser practicado, ¿dónde dice? En la iglesia. Así que la iglesia de Dios en cualquier lugar es una iglesia bien bendecido por Dios mismo. Dios ha dado dones espirituales. Tú tienes que investigar en las Escrituras y ver cuál es el don que Dios te ha dado. Tú tienes que orar y pedirle a Dios que te muestre con claridad cuál es tu don espiritual para que tú puedas servir a Dios en tu iglesia local o a través de tu iglesia local, ¿no? Por ejemplo, el don de apostolado, ¿no? Hoy en día se habla el apóstol tal, el apóstol aquello, el apóstol este, y los profetas, ¿no? El profeta, qué sé yo, Juan, el profeta Luigi, el profeta Dani. Todo el mundo es profeta hoy en día. Se quieren autoproclamar apóstol y profeta. Para que uno sea un apóstol en el término bíblico, era necesario mirar o ver al Señor, experimentar al Señor de forma personal. Entonces los discípulos han estado con Jesucristo 3 años y ellos fueron llamados, ¿qué? Apóstoles. El apóstol Pablo, que llega después de que Jesús se fue, él mismo cuenta en su testimonio que él ha tenido esa experiencia.
de haber visto al Señor, de haber sido enseñado por el Señor. En el libro de Efesios, él habla de que él ha recibido una revelación directamente del Señor. Así que él defendió, porque la gente cuestionó, la misma iglesia de Corintio cuestionó su apostolado. ¿Cómo nos enseñas? Tú hablas de apóstol y tú mismo no estabas con el Señor. Y él, en 2 de Corintios, toma todo un capítulo para mostrarles que él sí ha tenido esa experiencia con el Señor y que él cualificaba para ser apóstol. Hoy en día el Señor sigue manifestándose personalmente a personas. Pregunto, el Señor sigue manifestando personalmente. El Señor baja del cielo y te dice: yo soy el Señor. ¿Sí o no? No. Dice el libro de Hebreos, Dios hoy día nos habla ¿cómo? A través de su palabra. Y se manifiesta a través de su palabra, lo que está escrito, por la palabra escrita. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros creamos lo que dice Dios en su palabra. Porque si no vamos a ser confundidos. Uno se presenta como apóstol, otro como profeta. Entonces, hoy en día no está activo el don del apostolado. Ahora, ellos usan la palabra apóstol como uno enviado. Ahora, si se usa en el término lo que nosotros llamamos hoy día misioneros, que el apóstol o el misionero es uno enviado por la iglesia, entonces se puede usar el término apóstol, pero en su significado de uno que es enviado a las naciones o a un grupo de personas, a un grupo étnico, un misionero. ¿Ya? Pero nosotros usamos la palabra misioneros, ya no se usa la palabra apóstol. Pero en algunos grupos ellos quieren usar la palabra apóstol. Siempre y cuando se refiere a un misionero, no a una persona especial que tiene una experiencia personal con Dios. Esa parte del apostolado ya no hay. Lo mismo de profetas. El profeta era una persona que recibía directamente un mensaje de Dios, con una voz audible. Dios hablaba a los profetas. Y Dios les decía: anda y di a la nación de Israel, anda y di a tal persona, anda y di a tal pueblo la palabra de Dios. El profeta tenía que recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y proclamar la palabra de Dios tal como él ha escuchado, sin cambiarlo, sin evadir ninguna parte. Ese era un profeta. Hoy en día, Dios ya no habla de una forma audible a las personas, dando mensajes nuevos. Toda su profecía, Él lo ha declarado ya en su palabra. Están escritas en la palabra de Dios. ¿Quieres saber del futuro? Entonces, ¿tienes que ir a un chamán? ¿O tienes que ir a la Biblia? La Biblia habla del futuro. Lee Apocalipsis, es el libro que habla de eventos futuros. Y te vas a asustar de lo que va a esperar a este mundo. ¿No? Pero todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si quiero saber cómo es Dios, quién es Dios, cómo obra Dios, ¿a quién tengo que ir? ¿A un psiquiatra? ¿A un psíquico? No. A la palabra de Dios. La palabra de Dios manifiesta todo lo que Dios quiso que nosotros sepamos de Él. Hay muchas cosas más de Dios que no sabemos. Y un día en el cielo vamos a tener la eternidad completa para conocer en su totalidad a Dios. Pero todo lo que Él quiso que nosotros sepamos de Él está escrito en la palabra de Dios. Y bueno nos haría leerla, estudiarla, creerla. Creer lo que dice acerca de Dios. Creer lo que dice la palabra de Dios acerca de mí. Yo quiero saber cómo es mi vecino. Entonces voy donde el chamán. A ver, dime cómo es mi vecino. ¿Tengo que hacer eso? No, tengo que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a decir: todos son ¿qué? Pecadores, tal como yo. Mi vecino es tan pecador como yo, es tan malo como yo, es tan negativo como yo.
Y cada uno de nosotros necesitamos de arrepentimiento y venir a Cristo, tanto Él como yo. Así que la palabra de Dios es la fuente de revelación de Dios para nosotros. No hay otro libro, la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros gastemos tiempo leyendo la palabra de Dios. Ahora, cuando uno está enseñando o predicando, está usando de la palabra de Dios. Por eso decimos la palabra de Dios dice. Acuérdase que el profeta no pudo poner sus propias palabras. No puede decir, Dios dijo esto, pero yo os digo. No, él no tenía esa autoridad. Él tenía que entregar el mensaje tal como Dios le ha dicho. Y nosotros los pastores, los predicadores, los enseñadores, tenemos que entregar también la palabra de Dios tal como está escrito, sin poner nuestra propia opinión, no decir, bueno, la palabra de Dios dice esto, pero tú sabes que la experiencia de la vida me ha enseñado que es diferente, porque ahí empiezan las confusiones, ahí empiezan las malas enseñanzas, ahí empiezan las falsas doctrinas, cuando yo quiero poner lo que yo pienso que quiere decir la palabra de Dios. Así empezaron con esto del matrimonio. La palabra de Dios enseña bien claro. Dios aborrece el divorcio. Y la persona empezó a decir, sí, pero depende de la situación. Depende quién tuvo la culpa. La parte inocente sí puede rehacer su vida. En cambio, la parte culpable no puede rehacer su vida. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? No enseña la palabra de Dios eso. Pero el hombre quiso cambiar la palabra de Dios. Y llegamos a ser, ¿qué? Falsos profetas de Dios. O falsos enseñadores, falsos maestros de la palabra de Dios. Así que tenemos que entregar la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar bien la palabra de Dios y anunciar exactamente lo que dice. Pablo va a presentar que Dios puso en la iglesia estos dones. Ahora, esto no es el único parte donde encontramos acerca de los dones espirituales. Quiero llevarles al libro de Romanos capítulo 12. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. El mismo apóstol Pablo va entregando más de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8. ¿Están ahí conmigo? Observe cómo empieza. De manera que, teniendo diferentes, ¿qué? Dones, ¿ya? Dones espirituales. Y esos dones han sido dados según la gracia de Dios en nosotros, según la gracia que nos es dada. Si Él de, ¿qué? Profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de, ¿qué? Servicio, úsese, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces él va agregando algunos dones que él no mencionó en la porción de 1 de Corintios capítulo 12. ¿Cuáles son los que él no mencionó en Corintios? Enseñanza mencionó porque habla de maestros en el otro, ¿no es cierto? Pero exhortar, por ejemplo. ¿Qué es el don de exhortar? Es esa capacidad dada por el Espíritu de Dios que cuando una persona ve algo malo en una persona, lo puede llamar la atención con toda autoridad de la palabra de Dios. Ahora, la palabra exhortar también tiene una partícula positiva que es de animar a una persona. Tú ves que un creyente se está desanimando y tú vas al lado de él, lo exhortas, lo animas, le ayudas a levantarlo en el Señor para que esa persona pueda vivir una vida exitosa para la gloria de Dios. La palabra repartir, hay el don de repartir. Hay algunos que Dios les da bienes
Y ellos pueden repartir esos bienes que Dios les ha dado con liberalidad. No mezquino. Cuando Dios te da algo, si Dios te da el privilegio de tener mucho, también te va a dar el don de poder repartir a las personas que están en necesidad. Y lo vas a hacer con liberalidad, con un corazón libre. No, ay, a esta persona, no, ya no le voy a dar nada. No. Con liberalidad. ¿No? Después está la palabra presidir. ¿No? Es la palabra de liderar, como nosotros llamamos liderar. Uno tiene que hacer ¿cómo? ¿Cómo tiene que presidir? ¿Qué dice ahí? Con solicitud. Con solicitud. Con una buena actitud. Con humildad. Un líder, uno que tiene el don de presidir, es decir, de tener autoridad sobre personas, de tener autoridad sobre un grupo, que es la definición de la palabra. Entonces lo tienes que hacer con humildad, porque es un don que Dios te ha dado de poder guiar a grupos de personas. Uno no tiene que ser, como dice Pedro, con autoridad, con mandón, como un mandón. Eso no es dirigir, ¿no? Eso es dominar a las personas. Si no me hacen caso, entonces váyanse todos al mercado del 5 a vender papas, ¿no? Para eso sirven ustedes. No, así no se dirige. Uno preside con humildad. Es una capacidad que el Espíritu de Dios te da para guiar a esas vidas, para que ellos alcancen su máximo potencia espiritual para servir a Dios. Acuérdate que es un don que tiene que usar dentro de la iglesia y a través de la iglesia para ayudar a los creyentes a crecer. Y el don de misericordia es aquella capacidad dada por el Espíritu de Dios de poder estar con una persona. Si la persona está llorando, tú lloras con esa persona. No todos tenemos ese don, ¿no? Son dones que Dios ha dado a ciertas personas, pero lo haces como dice ahí. ¿Cómo hay que hacerlo? Con alegría. Yo tengo misericordia, entonces no paro lastimándome. Ay, pobre de mí, yo tengo el don de misericordia. Y ahí, ¿por qué lloras? Porque tengo el don de misericordia. No, tampoco no es así. Es la capacidad que el Espíritu te da para poder estar al lado de una persona enferma, por ejemplo. Y vas y estás allí, lo sirves, lo entiendes, lo puedes hablar y la persona te entiende. No todos tenemos ese don, ¿no? Pero Dios lo ha dado a la iglesia. Vamos al libro de Efesios ahora, capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿quién es Él? Cristo, apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. ¿Ya mencionó esto en el libro de Corintios? Sí, ya está, ¿no? A otros ¿qué? Evangelistas. Ahora pone otro don, el don de evangelista. Ay, qué bueno, que ese es un don. Entonces yo no tengo, sí, pastor, yo no tengo el don de evangelista, así que yo no tengo que evangelizar. No, el mandato está que todos tenemos que evangelizar, sea que tienes el don o no. El que tiene el don lo va a hacer de vida, esa es su vida es el evangelio. No puede ver a alguien y tengo que compartirle el evangelio, porque ese es su don, y él tiene esa compasión para esas personas, ¿no? A otros que pastores, así que al ser pastor también es un don. Pastores, dice acá, y maestro. El pastor tiene que ser un maestro de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de estos dones dado a la iglesia? Perfeccionar a quienes, a los santos, al San Pedro, al San Pablo, al San Judas de Tadeo. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Tú eres un santo, ¿sabías? Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces has sido santificado, has sido declarado santo de parte de Dios. Por eso Dios te manda a vivir como también santo, apartado del pecado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué?
para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora agarremos ese término del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo va a hablar desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Va a hablar de que en la iglesia es un cuerpo de Cristo. Volvamos a 1 de Corintios ahora, capítulo 12 y el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Cristo. Muy bien, ¿cuántos ojos tienes? 2. ¿Qué más tienes? Boca. ¿Qué más? Lengua. Dientes. ¿Qué más? Tripas. ¿Qué más? ¿No? Manos. Pies. Todos son miembros del cuerpo. Tienes un hígado, tienes un corazón, un aparato que bombea sangre, tienes un cerebro. Todos son miembros que componen el cuerpo humano, ¿no? Así que si quieres saber cómo es el cuerpo humano, tienes que comprar un libro que habla de la anatomía, ¿no? O de la biología. Y ahí vas a entender todo lo que es el cuerpo humano y todas las partes que componen el cuerpo. Pero ¿cuánto cuerpo tienes? ¿Cuánto? ¿30? ¿40? ¿Cada diente es un cuerpo? No. Un solo cuerpo con diferentes miembros. La iglesia es un cuerpo. Somos diferentes miembros, ¿no? Marco es ojo, Inés es cerebro, ¿no? Y así, ¿no? Otros son tripas, ¿no? Los más flaquitos. Así que cada uno de nosotros tenemos una función. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. O la mano hace lo que hace la tripa. O la cabeza hace lo que hace el corazón. No, cada miembro tiene una función diferente. Ese es el ejemplo que Pablo va a agarrar del cuerpo y va a para explicar los diferentes dones que nosotros tenemos en la iglesia. Cristo es uno solo, el Señor es uno solo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Observe el versículo 13 conmigo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, como nosotros llamamos la iglesia universal de Cristo. La roca es parte de la iglesia universal, ¿no? La iglesia de los hermanos en Estados Unidos es parte de la iglesia universal del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. En primer lugar, nos habla de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la vida eterna. Somos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos, está hablando de tiempo pasado. Es un acto que sucedió contigo al momento de creer. ¿Qué fue lo que sucedió contigo en el momento de creer? Fuiste bautizados en el Espíritu. ¿Ya? Hoy en día se habla bastante, hoy tienes que tener, aparte de la salvación, aparte de creer en Cristo, tienes que tener una experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y te van a preguntar, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? No. Entonces no eres cristiano. Te falta esa experiencia. No, desde el momento que yo creí en Cristo, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué es ese bautismo? Dios ha puesto la morada del Espíritu Santo en mí, me ha limpiado, ha quitado mi pecado, ha quitado mi culpa y me ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo ha hecho Dios? No sé cómo lo ha hecho, pero lo dice en su palabra.
Yo estoy puesto dentro de Cristo, el Espíritu Santo está puesto dentro de mí y el Espíritu Santo va a estar en mí hasta el día que yo llegue ante la presencia de Cristo. Sea que yo me muero y me voy a la presencia de Dios, o sea que Cristo venga y me rapte para estar con Él para siempre. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No es de que el Espíritu Santo va a venir como fuego, ¡fua! Y yo empiezo a hablar en lenguas y caigo y y me voy en un éxtasis. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo, eso es payasada. ¿Ya? Dios no hace nada en desorden. El Espíritu Santo ha venido en mi vida, en mí, desde el momento que yo he creído en Cristo. Dios lo ha hecho. Él quiso hacerlo así, dice Pablo, yo fui sellado, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Acá en Corintios él usa el término, fuimos ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o sean griegos o gentiles, sean esclavos o sean libres. El judío no tiene mayor privilegio que yo que no soy judío. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que respetar también el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de Él. Él es parte de nosotros. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No? La palabra beber es todos tenemos la misma experiencia. Todos hemos sido bautizados con Él. No tengo que buscar una experiencia aparte de la salvación. O algunos lo llaman la segunda gracia. Palabras bonitas, pero que contiene una enseñanza errónea. La palabra de Dios dice bien claro. Entonces Dios nos ha puesto dentro de su cuerpo y nosotros tenemos que servir a Dios en la iglesia y a través de la iglesia. Si vamos a salir a un lado es por medio de la iglesia. Nadie puede ser cristiano solitario. Dios me ha llamado a hacer tal ministerio, lo hago solo. No necesito de la iglesia. Todo tiene que ser a través de la iglesia, porque los dones son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Dios. Nunca nos olvidemos, ¿no? Si voy a hacer mi ministerio, yo no quiero que nadie se meta acá. Cuidado, porque hay mucho egoísmo en ese pensamiento. Y donde hay egoísmo, el Espíritu Santo no puede obrar. Es algo personal, es algo tuyo, es algo de tu propio corazón, pero no es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es bueno conocer los dones. Hemos visto la lista. ¿Aparece baile en la lista? El Señor me ha llamado para hacer el ministerio del baile. ¿El Señor llama a esto? ¿O es algo que yo quiero hacer? Es importante pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el don espiritual, o yo tengo el don del baile, algunos dicen, ¿no? Pero el Espíritu Santo no ha dado ese don. No aparece en ninguna de las listas que hemos leído, ni la música. Entonces acá algunos dicen, yo tengo el don de música. No, yo sirvo en el ministerio de música, pero yo uso mi don, o sea de exhortar, o sea de enseñar a través, o sea de evangelizar a través de la música. La música me es un instrumento, es una herramienta que yo puedo usar para desarrollar un don espiritual que Dios me ha dado. Así tenemos que presentar. Pero no puedo decir la música es un don espiritual y por eso es porque no aparece en la lista acá. Quiero hacer una pausa acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no están entendiendo? Alguien me dice, pastor, yo no entendí nada. Es bueno que nosotros entendamos acerca de los dones espirituales, porque hay mucha confusión hoy en día en cuanto a los dones. Los dones han sido dados a los hijos de Dios
a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y no has creído en Cristo Jesús, todavía no tienes un don espiritual. Es en el momento de creer, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, que Él te va a dar esa capacidad también de poder tener un don y de desarrollar ese don en la iglesia que Dios mismo ha establecido, en el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo? Visiones. Antes de que la Biblia fuese completada, era necesario visiones. Dios hablaba por medio de visiones y de sueños a los profetas, a los apóstoles. Pero una vez que la Biblia fue completada, con el libro de Apocalipsis, ya no hay más necesidad de visiones, ¿no? Porque las visiones me comunican una revelación nueva de Dios. Ya no hay nueva revelación de Dios, ¿no? Entonces, ya todo está escrito en la palabra. Si yo tengo una visión, yo tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Y si no, hoy no, fue un sueño nomás, ¿no? Entonces, si no concuerda con la palabra de Dios, entonces tengo que descartarlo. A ver, hermano, me voy a acercar. En una iglesia baila porque dice que David bailaba, danzaba, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, pero David lo hacía continuamente. Fue un evento de un momento especial que él estaba trayendo el arca de Dios, y en su alegría dice que él empezó a saltar y a moverse. ¿Por qué? Porque algo tremendo estaba sucediendo. Estaba trayendo el arca de Dios, la presencia de Dios, al lugar donde Él lo creó, o Él edificó para poner el arca. Pero si vemos anteriormente, Él quiso traerlo de una forma equivocada y ya no bailó. Ahí estaba triste. ¿Por qué? Porque Dios mató a alguien, porque David hizo las cosas equivocadamente. Cuando él lo hizo correctamente, hubo gozo del Señor, y él delante del Señor saltó y bailó o danzó, como dice la Biblia. Pero no es una doctrina que tenemos que sacar de ahí una enseñanza. Así que en la iglesia hay que bailar porque David bailó. Acuérdense que su esposa sí lo reclamó. Su esposa lo despreció por eso y dijo: ¿cómo un príncipe de Israel te va a lanzar a bailar delante de todas las mujeres? Y él dijo que yo delante del Señor lo hizo, ¿no? Así que no es una enseñanza para sacar para la iglesia que hay que bailar, ¿no? A veces cuando uno está contento, uno dice: el Señor me ha bendecido, y estás moviendo. No te es que el Señor me ha bendecido, no puedo moverme. No, somos humanos ¿no? y movemos, ¿no? Cuando Luigi toca las... ¿Por qué? Porque él está en su trance, ¿no? Está contento. Cuando uno canta, uno se mueve. Ese es un estilo de baile aceptable, pero no es que uno lo hace a propósito, ¿no? Entonces, ¿no tradujiste eso? Ah, ya. Así que hay momentos en que uno está contento y uno expresa su alegría, ¿no? Con una buena noticia, y vas y agarra a tu esposa, mira, y bailas. No puedes decir: uy, el pastor bailó, uy, qué pecador. Pero no es algo que tenemos que venir y hacerlo un show público ni nada de esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Sí, hermano. La Biblia nos dice que si uno tiene el don y se aparta del Señor, si el don se aleja de uno. Esa es la pregunta. No, porque el Espíritu Santo no puede apartarse de nosotros.
¿no? Podemos apagar el Espíritu Santo, podemos hacerlo inactivo en nuestras vidas por causa de nuestro pecado, pero cuando nos arrepentimos y volvemos de corazón a Dios y apartamos del pecado, podemos seguir desarrollando ese don normalmente, porque el Espíritu está en nosotros hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Cómo uno puede reconocer el don que tiene? Por eso, escribir la lista. ¿Ya? Yo te animo, escribe la lista y preguntarle al Señor: Señor, yo tengo este don, yo tengo este don, yo tengo este don. ¿Ya? Entonces, hay algunos dones que se menciona en Corintio que hoy en día ya no están activos por causa que ya tenemos la palabra de Dios, como ya he dicho, completo en nuestra mano. Eran necesarios en ese tiempo, pero que ahora ya no son necesarios, ¿no? Y Pablo, en el capítulo 13 vamos a estar viendo de esos dones, ¿no? Pero observen conmigo, voy a terminar, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué es la respuesta? ¿Todos son apóstoles en la iglesia? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones, ¿qué dice ahí? Mejores. Esa palabra mejor es la palabra mayor. Procurad los dones mayores. Por eso él empezó a decir primeramente esto, después esto, lo tercero esto, después luego. ¿Ya? Entonces él estaba animando a la iglesia a practicar esos dones donde se puede edificar a los creyentes más, ¿no? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y enseguida en el versículo 13, el capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, ¿cuál es el lengua angelical? Venga la próxima semana y vamos a hablar de eso. Les voy a dejar en suspenso, ¿no? Así que van a tener que volver la próxima semana para saber cuál es la lengua angelical. Muy bien. Pero para nosotros como hijos de Dios, ¿qué aprendemos? Vamos a reducir. Si hemos creído en Cristo Jesús, tenemos aquí en nosotros el Espíritu Santo. Ya hemos sido, ¿qué? Puesto en ¿qué? En un solo cuerpo. Y el Espíritu Santo nos da, ¿qué? Dones espirituales. Como Él quiere. Con liberalidad. Él lo reparte a quien Él cree que es necesario. Este don nos da diferencia o diversidad de dones. Nosotros tenemos que buscar por medio de la oración cuál es mi don espiritual. Hay algunas personas que hacen test y el test te va a revelar tú tienes quizás ese don, pero no te da 100% de seguridad que ese sea tu don. La mejor forma es de buscarlo de Dios, ¿no? En oración, con sinceridad, y si eres hijo de Dios, Dios te lo va a mostrar. Y los líderes que te están observando, es bueno preguntarles también, ¿qué es lo que tú piensas que puede ser mi don? ¿No? Porque ellos observan y pueden dar una guía a través de su consejo para que tú puedas descubrir cuál es tu don. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo hasta el momento que lleguemos, ¿dónde? A la presencia del Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros hasta el día que nosotros lleguemos al cielo. Sea que muramos y nos vamos a la presencia del Señor, o el Señor venga a buscar a su iglesia y va a llevar a la iglesia La Roca también como parte de su iglesia. Pero ¿cómo puedes estar preparado? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo voy a estar en la presencia del Señor? Es como hemos empezado, creyendo en ¿quién? En Jesucristo como tu Salvador.
Todos somos pecadores. Todos hemos sido separados de la gloria de Dios. El pecado nos ha condenado. Pero Jesucristo vino a este mundo amándote, amándonos. Y Él en la cruz del Calvario dio su vida, derramó su sangre para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y Él lo hizo por amor, por la gracia de Dios. No lo merecías, no lo merezco, pero Él quiso perdonarte a ti y a mí en el Calvario. Y Él pagó con su vida, su muerte, su sufrimiento. Él fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte para darte a ti y a mí perdón de pecados y vida eterna. Para que todo aquel, dice la Biblia, que en Él crea, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Cristo Jesús quiere ofrecerte vida eterna en esta mañana, si aún no lo tienes. Pero tú tienes que venir con corazón sincero y pedírselo de una forma personal. Nosotros como iglesia estamos aquí en esta mañana para poder ayudarte a acercarte a Cristo con sinceridad y pedirle personalmente. Y lo vamos a hacer dentro de un ratito, guiándote por medio de una oración. Pero tú tienes que pedirle con tu boca a Cristo, decirle: Cristo, yo soy pecador. Cristo, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo lavarme de mis propios pecados. Pero yo creo en tu sacrificio y te acepto como mi Salvador. Y si tú lo haces con todo el corazón, Dios en esta mañana te va a salvar. Su Espíritu va a venir a tu vida y tu vida va a ser para la gloria y honra de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas.